¿Qué puede ser un contrato etérico astral? Es una pregunta interesante porque hay gente que dice: yo jamás he hecho un contrato con estos arcontes. Traducido quieren decir: yo, el inmaculado, puro, criatura de Dios, ¿cómo es posible que haya pactado con estos arcontes demoníacos cuando yo soy amor, paz y luz? Otros dicen: si no hice el contrato de forma consciente, no tiene validez. O también: yo jamás he hecho pactos con el diablo. Pero ¿será que estas personas tienen razón? ¿O hay algo más oculto en los contratos que no sabemos y sean tan normales como escoger de un menú a la carta? Analicemos aún más este tema aquí en Visión interdimensional. ¿Son pactos con el diablo? Hay personas que efectivamente van a lugares para hacer pactos con el diablo a conciencia. Lo hacen de forma individual, pertenecen a una secta o van a un brujo superior. Sin embargo, ellos saben a lo que van. Para estas personas, el diablo es una entidad que puede darle cosas por un precio y sacrificio, que pueden ser tu alma o la vida de otros. Estos tipos de pactos son contratos etéricos sin duda, pero no todos los contratos son pactos con el diablo, desde esa perspectiva religiosa del bien y el mal polarizada. Mucha gente se resiste al concepto de contratos etéricos porque creen que se les acusa directamente de ir a un bosque, sacrificar derramando sangre, invocar a Satanás y pedirle algunas cosas, vendes el alma. Bueno, en eso sí tienen razón en cierto sentido, pero no implica necesariamente que seas un satanista. Pero hay personas que hacen sus pactos con Dios, Jesús, su respectiva virgen de acuerdo a la región donde vivas o al universo, pero al final terminan haciendo lo mismo, haciendo contratos con arcontes, solo que lo que cambia es la interfaz o el letrero que tienen en la taquilla de atención, pero la naturaleza de los personajes es el mismo. Así que cuando escuches de nuevo contrato etérico o pactos con arcontes, no es que se te acusa de ser satanista y que practiques rituales hostiles, ni hayas ido a un brujo supremo inmortal a venderle el alma de tu abuela e hijos. No. Este tema es más común y normal de lo que parece. Tampoco debes de culparte porque hayas hecho alguno. Así fue como resultaron tus decisiones dentro de este juego trampa, porque así es como funciona. Aunque muchos contratos efectivamente tuvieron consecuencias que impactaron directamente sobre tu esencia y tarde o temprano te pasan factura a nivel físico. Todo comienza con un contrato. Para entrar a la capa o ambiente donde se realizan las encarnaciones, al parque temático, cobran entrada, un contrato. El contrato fue de la siguiente manera. Un arconte promotor o vendedor del producto Matrix te dice: «Hey tú, ¿quieres entrar? Para eso tienes que encarnar. El paquete básico y premiums te cuesta esto. Pero también se te cobra algunas recargas adicionales con precio sorpresa. El objetivo de la experiencia es que vivas sin que sepas que eres tú. Para salir, no le puedes deber a nadie. Además, tienes que cerrar con todos los pactos en vida para darle emoción a tu experiencia, claro. Cuando cada esencia acepta eso, entrega a un fractal de ella para empezar con las experiencias, dando inicio el contrato. Ese eres tú. Y como fractal de tu esencia debes cumplir con lo que has aceptado, porque precisamente ese es el objetivo del juego. Y es una trampa porque de las consecuencias o las recargas adicionales con precio sorpresa hacia nuestra esencia siempre estuvieron ocultas, a menos que alguna esencia se haya enterado de lo que había detrás cuando salió de un ciclo anterior, y aún así entró de nuevo sabiendo eso. Ese es el caso de algunas esencias que encarnan por reto. Tú como humano, obvio que no te acuerdas de ese contrato. Si no te acuerdas de vidas pasadas, menos recordarás eso. Pero lo hiciste. ¿Qué es la vida? Menú a la carta. La vida es una experiencia con principio y fin dentro de un vehículo y ambiente más denso al de nuestra naturaleza. En el caso de la Tierra, es una experiencia en la materia. Nosotros como esencia somos seres incompatibles con la densidad y la materia. Si queremos experimentar estas cosas, necesitamos de algo que nos permita percibirla, sentirla, es decir, vivirla.
Eso es el cuerpo energético físico al cual nos anclamos como chispa. Ahora bien, antes de cada vida, lo más seguro es que se nos ofrezca un catálogo de opciones que queremos para nuestra próxima vida. Las opciones que están marcadas por defecto son iniciar una nueva vida y el cuándo vas a fallecer. Eso es fijo. Luego de eso, hay una infinidad de opciones que no son obligatorias. Las que más habrás escuchado serán fama, mucho dinero, el estatus, poder, influencia, longevidad, habilidades, dones, felicidad y belleza. Todo lo que nos gustaría tener y disfrutar para vivir felices, valorados o estar cómodos según nosotros. Te lo puedo traducir de esta forma. Cualquier opción que termines eligiendo tú para esa vida es un contrato etérico o un pacto con estos seres depredadores arcontes. Es posible que tu familia rebose de amor y paz. Lo más seguro es porque los mismos miembros se escogieron unos a otros para encarnar como familia. Por ende, esa elección fue un contrato de alguno o de todos ellos. En cambio, si tu familia es un verdadero desastre, hasta con situaciones de abuso generacionales, seguramente no escogiste nada de eso. Y terminaron eligiendo estos arcontes según las consecuencias planificadas para ti, que son deudas de otros contratos anteriores que seguro lo aceptaste porque te programaron para que lo vieras como un aprendizaje y no te quejaras. Ya hablaremos de eso más adelante. Y como dije antes, hay una infinidad de cosas que puedes elegir, como el país donde naces, querer tener una vida de paz, tranquilidad y comodidad, tener éxito en los negocios o con el sexo opuesto, etc. Lo que te puedas imaginar puede llegar a ser un contrato si quieres obtener estos beneficios por la vía rápida y fácil. Ahora bien, hay pactos que hacemos durante la vida. Estamos hablando de esos pactos que conoces muy bien, los de índole espiritual, oraciones a Dios, peticiones a la Virgen, hacer pacto con el diablo en una cueva, los rituales en eclipses, lunas, equinoccios, solsticios y las brujerías. También algunos hacen contratos con representantes de estos seres oscuros en ambientes como la política, deporte, el entretenimiento, aunque la mayoría de esto último puede estar ya pactado desde el momento de entrada. De seguro al saber esto te venga a la mente ahora, ¿qué pude haber contratado yo en esta vida actual? ¿Cómo saber si es un contrato? Vamos a hablar un poco de aquellos contratos que no sabemos que hicimos desde nuestra conciencia física. Esos, los que hicimos justo antes de entrar o después de pasar por el túnel de luz para muchos, o cualquier otra fachada o sin fachada de bienvenida o preparación para la próxima vida. Recordemos que esta Matrix no es nuestra. Es una creación diseñada en primer lugar para fomentar el mecanismo de contratos, permisos y consecuencias que tendrán como objetivo final capturar a nuestra esencia y absorbernos por la eternidad. En otras palabras, el objetivo de los arcontes es vender contratos para continuar existiendo tanto ellos como su sistema de reencarnación. Por lo tanto, jugar a las encarnaciones pactando estrictamente lo necesario con estos seres hará que esa nueva vida no sea fácil, porque buscarán presionarte todo el tiempo para que contrates vivir en condiciones mejores. Si naciste en un país donde todo va mal, es probable que no elegiste eso o no lo pudiste elegir. En cambio, en otro ámbito, hay personas que con tan solo estornudar en la calle ya son exitosos, virales, multimillonarios por la vía rápida, demasiado fácil. Verás que muchas cosas no es cuestión de talento. Hay buenos cantantes que terminan cantando en la calle, mientras que otros cantan peor que un gallo y tienen 5 Grammys. Hay muchos factores de juego allí, desde las oportunidades hasta con las personas con quien pactas para llegar a ese éxito tan anhelado. Los arcontes tienen la capacidad de disponer de cada quien dependiendo de los contratos que uno escoja o no escoja y de las consecuencias que tengan planificadas para cada uno. Los que están conociendo el tema de la reencarnación se les programa con el hecho de que ellos han escogido a manera de aprendizaje todo lo que le pasa en su vida. Y la respuesta es no.
porque algunas cosas son parte de las consecuencias de algún contrato previo o porque quizás te rehusaste a escoger algo y te la pusieron bien difícil para presionarte e hicieras un contrato para esa misma opción en otra vida o en la misma incluso. De modo que saber qué aspecto en tu vida es un contrato es complicado. La forma más viable es averiguando específicamente desde el plano no físico. Pero desde aquí, de forma consciente, tenemos que analizar si una situación nos haya resultado demasiado sencilla, si hemos sido muy privilegiados con respecto a otros. Escucha bien, es posible que haya sido un contrato. Karma o castigo divino. Inmediatamente te voy a decir que eso no existe. No es así como lo pintan. Por ejemplo, en cuanto al castigo divino, hay personas que han sido más malas que el diablo y vivido impunes hasta su muerte, con una sonrisa de felicidad en sus rostros, sin rendir cuentas. ¿Dónde está el supuesto castigo divino? ¿Es que Dios es un flojo negligente o no existe? En cambio, el karma afirma que lo que sucederá en tus vidas posteriores o lo que te sucede en esta depende de lo que hiciste en tus vidas anteriores, ya sea malo o bueno, es decir, karma y dharma. Pero con el fin de mantener el equilibrio del universo. Si fuiste malo, obtienes castigo para que aprendas. Si fuiste bueno, te premian. Si ya aprendiste, es porque lo hiciste bien. Ahora pueden premiarte. En caso contrario, no sales de ese ciclo hasta que hayas aprendido la lección. Y si lo hiciste bien, quizás te premien hasta que tengas que aprender de nuevo. Y es posible que hasta tengas un balance de karma y dharma y predomina el que tenga más, indicando qué es lo que te toca experimentar, aprendizaje o premio. Esto es falso, ya te lo explico, ya sea a nivel general o en un ámbito en específico. Supongamos que no quieres elegir una opción. Vamos a suponer el de la riqueza. Entonces, en una vida inicial encarnas en una situación neutral, ni rico ni pobre. Luego, por circunstancias que pueden ser aleatorias o planificadas por los arcontes, puedes caer en una situación donde de verdad, si hubieras sido rico, no la hubieras pasado mal o muerto. Entonces, en la nueva planificación, le digan a la persona, eso te sucedió porque no elegiste riqueza en tu vida anterior. Ahora es tu oportunidad para experimentar de nuevo, pero ahora con mucho dinero. Ustedes saben, el marketing espiritual. Y pactas con estos seres. En esa vida, seguro hacen que la pases de maravilla, porque es el gancho. Sin embargo, se crea un enlace con estos seres que debilita tu esencia a tus espaldas. Como la pasaste bien, entonces sigues pactando, pero ahora a rienda suelta. Quizás sigas eligiendo ser rico y muchas cosas más. Llega el momento en que el arconte obtuvo lo que quería de ti, como capturar a tu esencia debido a la cantidad de contratos que hiciste. Y no te permite seguir eligiendo la riqueza. Y ese grupo arconte ya terminó los tratos contigo y lo que queda es deuda. Entonces, aquí es donde aprovecha otro grupo arconte para persuadirte, quizás ahora con los dones espirituales, y empezamos otro ciclo de contratos y deudas hasta que hayan obtenido lo que querían de ti. En este caso sería derecho a obtener a tu esencia para absorberla. Y quizás muchos grupos arcontes terminen haciendo fila. Por eso es que existe el tráfico de esencias, porque luego de que un grupo de arcontes te exprime lo que puede, te pasa a otro grupo que espera su turno, y así sucesivamente. Luego tú pensando que recitando un decreto, escribiendo y quemando en un papel, o esperar a que la fuente reaccione para sacarte de esta situación donde tú mismo caíste por desconocimiento o por incauto. Pero nunca debes olvidar el hecho de que tú te gozaste y te disfrutaste todo lo que te dieron, para que veas el por qué estos arcontes no te van a dejar ir tan fácilmente. En este punto, como chispa, perdiste tu capacidad de ofrecer algo a cambio de los contratos y te interfieren en esos ámbitos donde has pactado, sin importar que hayas hecho el bien o el mal con lo que te dieron. Si pactaste en el ámbito de la riqueza, entonces te pueden instalar un dispersor de abundancia o atractor de carencia. Puedes encarnar en el país más pobre del mundo.
o en una familia pobre con programaciones bien limitantes, o permitan que recibas ataques energéticos de alguien que te envidia y su deseo es verte en la ruina. Y pueden coincidir unas o varias de estas circunstancias que reforzarán la interferencia del grupo arconte. Y no puedes salir de esto hasta que cortes el contrato con la entidad directamente y se eliminen todos los mecanismos que usó como implantes, programaciones o marcas, y si es posible, a la entidad. Si no, esto puede continuar hasta que ellos se cansen, si es que lo hacen. Entonces quizás al principio la pasaste mal, pero era para persuadirte. Luego la pasaste bien porque pactaste. Luego te atrapan y desde ese momento te hundiste en una racha de vidas donde en ese aspecto será siempre negativo para ti, sin importar que hayas sido el más bueno del mundo con ese beneficio. Por eso, lo del equilibrio, karma dharma, es pura basura. Sí, hubo una causa, el contrato. Hubo un efecto, la captura de la esencia y las consecuencias de pobreza a nivel físico, y luego los efectos siempre negativos que pueden ser eternos a partir de ese momento. En realidad no hay ciclos de aprendizaje y premios, sino de engaños que siempre tuvieron una finalidad: capturarte y llenarte de deudas o contratos para que no puedas salir jamás de este ciclo, pero de encarnaciones. Por lo tanto, las cosas buenas que te pasen sin contratos, tienes que lograrlas por ti mismo. Quizás con mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, inteligencia, buenas decisiones y coherencia con tus versiones. Espero que no sea abusando de otros que no vean las oportunidades como tú, pero recuerda que premios del universo o divinos no existen, porque el universo o multiverso, como lo quieras llamar, lo administran y controlan estos seres depredadores arcontes. Contratos ocultos. Es cierto que muchos quieren mejorar su vida, porque a nadie le gusta en serio vivir en la pobreza. Es por eso que muchos esperan a que les pase algo milagroso que cambie su vida, dejar de trabajar y que sea rápido. Por eso puede ser que en oportunidades asistan o apliquen cierto método o estrategia, puede ser incluso en ventas o finanzas, que luego en algún momento te muestran que tienes que hacer un contrato con la narrativa de que es un pacto para ti mismo, para comprometerte a esto y a lo otro. Entonces tienes que firmarlo, guardarlo, quemarlo, doblarlo, etc. O tienes que hacer alguna meditación obligatoria, guiada grupal, que ellos dirijan. Es decir, hacer como un ritual. Entonces ese contrato lo diseñó fue una persona que quizás trabaje a nivel físico para estos arcontes, o pudo estar en una situación difícil y le prometió a Dios, a Jesús o a la Virgen que si lo sacaba de ese hoyo, iba a ayudar a muchas personas para que lograran lo mismo que él. Entre esas personas puedes estar tú. Entonces, tendrías que analizar bien. ¿Será que estos seres están usando a estas personas para hacer contratos de este tipo de forma oculta y sutil si hacemos precisamente ciertas acciones dudosas energéticamente? El punto aquí es que los arcontes son muy expertos en crear artimañas que explotan la programación religiosa o espiritual y hallan la forma en convertir algo tan simple como seguir una receta de cocina en un pacto con ellos. Lo de la receta es exageración, pero de que tienen esa capacidad, la tienen de tomar incautos. Los contratos y la Matrix. El juego de encarnación es una trampa. La trampa está oculta detrás de los contratos. Al comenzar una vida, se establecen automáticamente un par de contratos. Pero ya dentro te puede venir cualquier vendedor oportunista para ofrecerte contratos aprovechándose de tus carencias existenciales, emocionales, económicos y espirituales. Como saben que eres multimillonario energéticamente, quieren exprimirte hasta el último centavo. Te incentivan a gastar lo más que puedas. Es posible que al principio como chispa te hayas dejado cautivar por eso. Sin embargo, siempre llega un momento en que te das cuenta de la trampa y empiezas a contratar cada vez menos, porque empiezas a sentir las consecuencias, como dicen, en cuerpo y alma,
porque percibiste estos patrones negativos en todas tus vidas que te exprimen energéticamente o con la finalidad de presionarte para que sigas pactando con estos seres arcontes y vivas favorablemente. Pero aquí es donde tú puedes impedir seguir empeorando, no siguiendo el juego. Porque algunos contratos, como los más simples, como los fijos, se pagan al momento de desencarnar. Y si no haces muchos contratos con ellos en vida, entonces no los alimentas tanto, a la vez que no complicas mucho a tu esencia. ¿Qué significa jugar bien la Matrix? Jugar bien significa mover nuestras piezas para terminar con éxito y poder salir. Pero si te envuelve la Matrix y te quedas entretenido por siempre supuestamente estar disfrutando de los beneficios, sin importar cuánto contrates vendiéndote como esencia a estos seres, no importa si rompes la Matrix, la doblas o la sometes. Al final será ilusión. En realidad te están rompiendo, doblando y sometiendo cada vez más a ti. De modo que el objetivo de encarnar al final para estos seres es que tú hagas contratos. Por lo tanto, no hay que sentirse culpable por haberlos hecho, porque ya estamos encarnados, sino ser responsables por toda elección que hicimos, aunque haya tenido sus consecuencias. A estas alturas no tiene importancia hacernos víctimas porque de eso trataba el juego, de descubrirlo y terminarlo. Sí, las consecuencias sorpresas como la captura de la esencia no son justas y está mal. Sin embargo, somos nosotros mismos los que tenemos que acabar con eso. No hay ningún juez o árbitro que nos ayudará. Somos nosotros mismos, individualmente o en conjunto. Descubrir el objetivo del juego y de la trampa no es para nada sencillo, tampoco toma una sola vida. Por eso debes sentirte afortunado de haberlo descubierto en esta y comprender cómo funcionan las encarnaciones. La gran mayoría no ha podido darse cuenta, no es su momento ahora. Quizás lo hagan en otra vida, eso dependerá de cada una de ellas. Sin embargo, lo que importa ahora eres tú y de lo que vayas a hacer con este conocimiento. Si quieres seguir aprendiendo de los contratos etéricos y de la reencarnación, te dejo estos videos arriba. Hasta la próxima.